Tania Galaviz. Gracias a todos los que están en este Zoom. Bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario de la Complejidad en la Administración Pública, en el que abordaremos la temática construcción de paz y reconstitución de tejido social. Muy buenos días a todos. Eh, en las sesiones anteriores se han establecido las bases para comprender que la realidad que busca administrar el Estado es compleja y no lineal. Hemos explorado cómo los fenómenos sociales se comportan más como sistemas vivos, dinámicos e interconectados. Hoy damos un paso crucial en aplicar esta perspectiva por abordar uno de los desafíos más profundos y urgentes de nuestro país, el análisis estructural de las violencias y la construcción de paz. La violencia en México es un fenómeno que puede ser el que más impactos negativos genera en el tejido social de nuestro país, que usualmente se atiende desde comprensiones limitantes respecto a sus dimensiones reales. De esta forma, es importante cuestionar la eficiencia y eficacia de los paradigmas tradicionales de organización institucional, pero sobre todo, vale la pena cuestionar el proceso mediante el cual se analizan, construyen políticas públicas, estrategias de atención y se da seguimiento a las mismas. ¿Acaso alguien podría pensar con seriedad académica que las recetas para contener la violencia de hace 30 años son eficaces para comprender y transformar las complejas dinámicas de de las violencias multidimensionales de hoy? Uno de los errores más comunes consiste en tratar los síntomas como si fueran la enfermedad y en ignorar que las variables de atención prioritaria, sean estas territoriales, productivas, culturales, sociales o incluso climáticas, son distintas en cada subsistema. Debemos confrontar una realidad incómoda, pero ineludible. Durante las últimas 2 décadas, la estrategia predominante para atender las violencias se ha limitado, salvo por supuesto en algunas excepciones, a una lógica de ocupación temporal de fuerzas armadas. Se ha operado bajo la ilusión de que la presencia de la fuerza pública por sí sola puede resolver fenómenos que tienen raíces profundas, con diversas dimensiones y múltiples variables, como la debilidad institucional, carencia o nulo desarrollo territorial, la fragmentación de los contratos sociales, etcétera, etcétera. Y es aquí donde uno de los factores con incidencia en delitos de alto impacto, es decir, los del crimen organizado, se revela como un actor perverso que aprovecha vacíos estatales y ciudadanos, ya que no solo, ya que estos llenan el vacío de poder e imponen un sistema paralelo de orden económico, territorial y social, tejiendo sus propias redes y perpetuando contextos de violencia para su beneficio. Es por ello que el enfoque de la complejidad y específicamente la visión de sistemas complejos nos ofrece una brújula para navegar este reto nacional. Esto nos invita a abandonar la búsqueda de una política pública universal para adoptar en su lugar diagnósticos inter e intradisciplinarios con coordinación institucional que nos permitan identificar en cada subsistema o en el sistema en su totalidad los factores de mayor vulnerabilidad en un espacio y tiempo determinado. Desde esta trinchera académica, la pregunta que nos convoca hoy no es es cómo fortalecer los desequilibrios del sistema social e institucional para generar estabilidad y resiliencia. Cómo, a través de acciones específicas y contextualizadas, podemos reconstituir ese tejido social que ha sido desgarrado por una visión lineal durante décadas. En la sesión de hoy, con el apoyo de nuestras magníficas conferencistas magistrales, exploraremos cómo sí es posible desarrollar políticas públicas y estratégicas con una visión sistémica para atender los orígenes de los diversos tipos de violencia, pero sobre todo para la construcción de contextos de paz. Se trata en suma de transitar de una lógica de reacción a una lógica de reconstitución, entendiendo que la paz no es un decreto ni un trofeo de guerra, sino una propiedad emergente dentro de un sistema social que logra reequilibrarse. Los invito pues a pensar en ir más allá de los paradigmas tradicionales de organización institucional para en conjunto crear intervenciones con capacidad dinámica con las realidades que buscamos transformar. Sin más preámbulo,
demos inicio a esta tercera sesión de nuestro seminario, Análisis Estructural de Violencias y Construcción de Paz. Muchas gracias. Adelante, doctor Elías. Muchas gracias, maestro Omar. Muchas gracias a todos ustedes en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y del Espacio Cultural San Lázaro. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de este seminario de la complejidad. La mesa de hoy es Análisis Estructural de Violencias y Construcción de Paz y contamos con unas invitadas de lujo. Agradecerle a la doctora Ana Paula Hernández Romano, quien es coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, y a la doctora Tania Galaví Sarmenta, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Muchísimas gracias, doctoras, por acompañarnos. Gracias también a todos los que han estado dando seguimiento al seminario. Ya lo comentó el maestro, tuvimos también invitados de lujos en la última sesión, el doctor Enrique Cáceres Nieto y el doctor Jason Alexis, que nos explicaron el tema de la corrupción. Ahora hablaremos justamente de la violencia estructural y de la cultura de paz, entre otras cosas. Antes de dar paso entonces a la primera ponencia magistral a cargo de la doctora Ana Paula Hernández Romano, me permitiré leer una breve semblanza para que la conozcan quienes no han tenido el gusto. La doctora Ana Paula Hernández Romano es doctora en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en Asuntos Internacionales por la Universidad de Nueva York y es mediadora certificada por el Instituto de Paz en Nueva York y por la Universidad de Uppsala en Suecia. Diseñó y coordina el Diplomado en Educación por la Paz y Derechos Humanos que se imparte cada año en la Universidad Iberoamericana y en el Museo Memoria y Tolerancia. Ha participado en publicaciones de libros y artículos sobre temas de violencia, educación para la paz, justicia restaurativa, sociedad civil y construcción de paz. Es coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, miembro del Consejo de la Secretaría del Episcopado y de la Iniciativa Global contra la Polarización y parte del equipo de Sinodalidad Reconciliadora del Sínodo del Vaticano. Doctora, muchísimo gusto que nos puedas acompañar. Tienes el uso de la voz. Tenemos un programa, déjeme nada más explicar en una cuenta la dinámica. Aproximadamente queremos estar concluido el programa el día de hoy a las 13 horas, por lo tanto, las ponencias pueden durar de 30 a 40 minutos, pero con la intención de dar espacio a una ronda o dos de preguntas y respuestas, las cuales les pedimos a todos los que están nos presentes o nos siguen como participantes en la plataforma que se eleven los cuestionamientos a través del chat. El maestro Mar, como coordinador, y los otros compañeros del equipo del Espacio Cultural nos van a ayudar a recabar algunas de esas preguntas, y si no fuera suficiente el tiempo y quedara alguna pregunta, por generosidad y por su amabilidad les pedimos de antemano, doctora Ana Paula Hernández Romano y doctora Tania Galaví Sarmenta, que por favor nos permitan mandarle los cuestionamientos que no se resolvieron en esta sesión vía correo electrónico para que se puedan responder a los participantes. Si hubiera algún otro cuestionamiento, bueno, nos pueden escribir en el chat y con mucho gusto les estaremos contestando. Muchísimas gracias de antemano, doctora Ana Paula Hernández Romano. Le dejamos en uso el micrófono. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la presentación y sobre todo por este espacio para reflexionar de la mano, algo que es tan importante como entender la complejidad de las violencias y de la construcción de paz en este momento en nuestro país. Voy a compartir pantalla. Si hiciéramos ahorita la pregunta de qué entendemos por paz, probablemente las 173 personas que estamos en el Zoom tendríamos aproximaciones distintas. Hoy en día en el país y en el mundo se puede entender por paz desde una intervención militar, como mencionaba Omar, hasta repartir fertilizantes en una verbena, ¿no? Me parece que todo eso de alguna u otra manera pensamos que abona a la construcción de paz. Entonces, tratar de discernir de la mano qué hay detrás de estos términos de construcción de paz y de violencias nos va a permitir tener una aproximación más plural, más transversal a la complejidad del tema de la violencia y la construcción de paz en México. Históricamente la paz ha significado diferentes cosas. La palabra como tal viene del latín pax, que está emparentada con la palabra pacto.
Y entonces lo que significaba originalmente la palabra paz era ese pacto que hacían los gobernantes para suspender la guerra. Y se podía suspender por razones tan diversas, desde una boda hasta la que ustedes me digan. Y en esa, los ciudadanos de a pie, pues no tenían voz ni voto. Entonces era como más bien, la paz era como este tiempo entre guerras. En griego, la palabra que se usaba para definir paz era ataraxia. Y ataraxia quiere decir imperturbabilidad. Quien representó entre los griegos esto en la época de Platón y de Sócrates era un griego de nombre Diógenes, y Diógenes vivía en un barril y decía no necesitar nada, y fue el precursor de una corriente que se llama el cinismo. El cinismo porque viene de la palabra cúnicos, que es perro, y quería decir que necesitaba nada, un poco de sol, un poco de agua, un poco de comida y no mucho más. Y lo que promovía Diógenes era el desapego a todo. No te vincules con nadie ni con nada, no dependas de nadie ni de nada. Y en ese sentido, esa ataraxia está ligada con la indiferencia. Y de ahí el cinismo, de ser como indolente ante las necesidades ajenas. Entonces era una paz más emparentada con la indiferencia, como esta paz que a veces todavía hoy llega a nuestros días, como mientras yo esté bien, lo que pase de aquí para afuera no me compete, no me importa y sobre todo no me duele, no me mueve ni me conmueve. Otra de las palabras que se ha usado para definir paz es eirene. Eirene tiene que ver con los conflictos y esta se va acercando un poco más a la noción actual de paz, de cómo lidiamos con los conflictos que son inherentes a la convivencia humana. Em, Después tenemos esta paz shalom, que tiene que ver con bienestar, bienestar en todos los sentidos, económico, social, emocional. Es esta paz equilibrada a la que probablemente, si pedimos definir paz, haríamos más alusión, como esta paz de bienestar, de armonía, de tranquilidad. A esa paz se refiere shalom. Y por último, me gusta la paz de Li Ching porque habla de cómo la paz es lo contrario del estancamiento. Es decir, la paz requiere movimiento, requiere hacer algo para construirla. Em, la paz también ha tenido una evolución, el término. Johann Galtung habla de cómo la paz, ese pacto, esa pax romana, al inicio se refería únicamente a la ausencia de guerra. Conforme pasó el tiempo, pasó a significar ausencia de violencia o de violencias, deberíamos de hablar. Y para Galtung, esa definición de paz, tanto la ausencia de guerra como la ausencia de violencias, era una definición negativa. Y negativa no porque fuera mala, sino porque estaban definiendo un término por aquello que no es. Pero esas definiciones negativas de definir que un perro no es un gato, es un animal que no es un gato, es una definición que aproxima a ese concepto y a lo que abarca, pero no lo define. Entonces Galtung, muchos siglos después de que nos quedáramos conformes con una definición negativa de paz, Galtung propone hablar de una definición positiva. Y esta definición positiva tiene que ver con cómo creamos las condiciones de desarrollo para que cada individuo dentro de una sociedad alcance el mayor bienestar posible. Y así como en la ausencia de guerra, las personas, los y las ciudadanas de a pie, no tenían ninguna injerencia en la construcción de paz. Después, con este movimiento hacia la ausencia de violencia, vemos que se abre la puerta a que el resto de la ciudadanía participe de esa construcción de paz. Y en el tema de las condiciones de desarrollo, en esa paz positiva, no solo se abre la puerta, sino que esa visión positiva de la paz no solo abre la puerta, sino que exige la participación de todas las personas que conforman una sociedad. La paz, y con esto terminamos las definiciones, también ha sido concebida tanto como un camino, como un objetivo, y a mí me gusta más pensarla como una consecuencia.
La paz como camino, tenemos a gente como Gandhi, ¿no? Que se va construyendo sobre la marcha, que está bastante emparentada con la paz como consecuencia. La paz como objetivo es esta paz que también mencionaba Omar en la presentación, esa paz como una meta. El tema de plantear la paz como una meta, como un horizonte o como un objetivo, es que le da una connotación de inalcanzable, de utopía, que si bien es valiosa para encaminarnos hacia un lugar, también puede provocar inmovilidad, porque la vemos tan lejana, sobre todo en un contexto como el mexicano, que termina por provocar en algunas personas esta inmovilidad de, bueno, pues es algo inalcanzable y esto es lo que hay hoy. ¿Qué pasa con la paz como consecuencia? La paz como consecuencia es una invitación a mirar cada una de nuestras acciones cotidianas y nuestras decisiones desde la perspectiva de si esta acción o esta decisión está abonando a la construcción de paz, nos acerca a una construcción de paz o nos aleja de ella. Por ejemplo, participar de la corrupción, dándole una mordida a un policía, aunque sea una acción individual que parece menor, preguntarnos si eso nos acerca o nos aleja de un México en paz. Discriminar, sumarnos a los discursos de odio, instalarnos en una dinámica de polarización, acerca o aleja. Y entonces preguntarnos en cada una de nuestras acciones cotidianas si ese actuar está ayudando a que México sea un territorio más o menos pacífico. Y entonces esta paz como consecuencia nos implica a cada persona que está en un territorio y nos hace corresponsables de esa construcción de paz. Para hablar de paz o de construcción de paz y pensar en políticas públicas que pudieran abonar a esa construcción de paz, es necesario abordar el presente, el pasado y el futuro, les diría yo, de manera casi simultánea. Por lo menos el pasado y el presente de manera casi simultánea. ¿Por qué el presente y el pasado y no solamente el presente? Pues porque somos producto de una historia y de una historia que sigue viva. Vamos a tratar de abordar cada uno de estos por separado. Em, Vamos a hablar primero del pasado. Tenemos hoy en día, en los últimos 20 años, y eso atraviesa todas las fuerzas políticas del país y las distintas estrategias que se han planteado para el tema de la seguridad, yo no sé por qué hace como que alcé la mano, pero tenemos alrededor de 150.000 personas desaparecidas. En los últimos 20 años, 400 o 450.000 asesinatos. Tenemos desplazamientos forzados, reclutamiento forzado. Y es una historia, es una realidad que difícilmente un sistema de justicia tradicional va a poder abordar por la magnitud de los números. Entonces tendríamos que empezar por reconocer que hay una crisis de violaciones a los derechos humanos en los últimos 20 años, que la justicia no se ha dado abasto, y ahorita me voy al presente con el tema de la impunidad, y que tenemos que ser capaces de mirar al pasado como lo han hecho muchos países de América Latina y del resto del mundo, y que hay mecanismos extraordinarios para lidiar con ese pasado de violaciones masivas a los derechos humanos. Y tendríamos que empezar por hacerle frente a ese pasado que sigue vivo, ¿no? Se siguen sumando desapariciones todos los días y desplazamientos y homicidios que siguen sin ser atendidos. Y difícilmente vamos a poder movernos hacia una construcción de paz si no lidiamos con ese pasado reciente, porque además no es un pasado remoto de la época de la conquista, es un pasado absolutamente vivo, que se sigue alimentando de los asesinatos, de las desapariciones día con día. Por otro lado, el presente
en el presente tendríamos que estar construyendo condiciones que nos permitan hablar de paz. ¿Qué condiciones? El combate a la impunidad, que es un tercio de palabras que se usan hasta el agotamiento, pero ¿cómo dotamos de ese combate a la impunidad de contenido y sobre todo de resultados? Dependiendo a qué académico o qué cifras consultemos, la impunidad en este país ronda alrededor del 95% de los delitos de este país quedan impunes. O porque no se denuncian o porque una vez que se denuncian no se les da cauce. Entonces, con una cifra de impunidad del 95%, en realidad es muy difícil hablar de detener la barbarie en la que vivimos. Entonces, ¿cómo logramos dotar de esa frase de combate a la impunidad de realidad y de resultados? De mecanismos que permitan de verdad reducir ese 95% que es apabullante de la impunidad de los delitos. Después, el tema de la corrupción. También se habla sin descanso del combate a la corrupción. Y lo mismo que con la impunidad, cómo volvemos ese combate a la corrupción, algo real, algo tangible. Transparencia Internacional tiene un estudio que hace anualmente en donde establecen un ranking de corrupción creo que el último del 2025, que es el último del que tienen cifras, tiene 180 países del mundo en ese ranking. Y en donde el 1 es el menos corrupto y el 180 es el más corrupto. En el ranking del 2025, México aparece en el 140. Y en los últimos 2 años cayó 5 peldaños. Es decir, algo está pasando con la estrategia del combate a la corrupción que no está dando resultado, que nos sigue teniendo en los últimos percentiles de los países con respecto al tema de la corrupción. Mientras impunidad y corrupción no se logren detener y corregir, difícilmente vamos a hablar en este país de construcción de paz. Estas cifras de las que hablábamos hace un rato, de los 150,000 personas desaparecidas y los más de 400,000 homicidios, superan las cifras de países en guerra. Y nos hace hablar de que estamos en una barbarie, contraria a lo que aspiramos a ser como civilización. Y en esa paz negativa de la que hablábamos al inicio, de ausencia de guerra era la primera, ausencia de violencia la segunda. En México, hoy en día, la primera aspiración debería de ser cómo detenemos la barbarie, cómo detenemos estas cifras, cómo detenemos que todos los días haya personas que no llegan a sus casas y que no llegarán nunca. Personas que dejan a madres buscando, a hijos e hijas huérfanos y que alimentan esta sensación de desamparo y de desprotección en la que se vive en el país, en gran parte de los territorios del país. Entonces, sí, quizás esa primera aproximación a la paz hoy tendría que ser desde esa paz negativa de cómo detenemos la barbarie. Y por último, con respecto al presente, otra de las condiciones importantes para hablar de paz es cómo fortalecemos la democracia. Y la democracia se fortalece de muchas maneras, entre ellas de parte de la participación de cada individuo y entendiendo que la democracia no sucede cada 6 años en las urnas, sino lo que sucede entre una votación y otra. Esa exigencia por parte de la ciudadanía de rendición de cuentas de quienes nos gobiernan, ese fortalecimiento de las instituciones que hacen posible la democracia, las instituciones que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas, que garantizan un piso justo en las elecciones para los partidos sin importar cuál es su tamaño, que garantiza que no haya, que no interfieran en las elecciones y en los partidos el crimen organizado y capitales de dudosa procedencia. Y también el tema de la división de poderes, ¿no? Cómo garantizamos que hay
una división de poderes no solo en el papel, sino en los hechos. Todo eso tiene que ver con cómo lidiamos con el presente para construir condiciones de paz en el país. Y de cara hacia el futuro, diría que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. En muchas partes del país impera la desconfianza y la desarticulación al interior de la sociedad, tanto en los distintos sectores que la componen como dentro de las comunidades. Entonces, de cara al futuro necesitamos pensar en estrategias que de verdad abonen a esa reconstrucción del tejido social, a cómo recuperamos la confianza, cómo recuperamos los vínculos, la capacidad de llegar a acuerdos, de hacernos cargo de nuestra comunidad y de nuestra existencia en esa comunidad. Y esto va a requerir procesos amplios de diálogo, en donde se involucren desde el gobierno, en todos los órdenes, hasta la academia, el empresariado, la sociedad civil, las comunidades, ¿no? Tendríamos que estar buscando esos procesos amplios de diálogo que nos involucren y que nos impulsen a que cada quien, desde lo que es, asuma la responsabilidad del reto inmenso que tenemos en este país de construir la paz. Y estos procesos amplios de diálogo tienen que ver con sujetos tanto individuales como sociales. Uno de los síntomas de peligro de la democracia es la ausencia de sujetos. Por un lado, el sujeto individual, que no basta con el ser humano físicamente que representamos cada una de las personas. El sujeto individual va más allá de eso. El sujeto individual tiene que ver con ser este sustrato capaz de reflexionar, capaz de tener un pensamiento crítico, de ser exigente ante la realidad, de comprometerse también frente a esta realidad. Es un sujeto que requiere de muchas condiciones, requiere de educación sólida, una educación en donde, lejos de promover una censura, se promueva el pensamiento independiente, se promueva la capacidad de discernir, la capacidad de no estar de acuerdo, y la capacidad de diálogo a partir del disenso, ¿no? Una sociedad sana es una sociedad en donde no se le teme al disenso, al contrario, se considera que los acuerdos no se logran a pesar del disenso, sino gracias a él, gracias a que somos una pluralidad de mentes y de voluntades dispuestas a alimentarnos de esa diversidad y a poder construir acuerdos a partir de esa diversidad. Entonces, por un lado está ese sujeto social, ese sujeto individual que requiere condiciones para emerger. Y por otro lado, una vez que logramos que exista ese sujeto individual, que exista con las libertades para poder expresarse y las condiciones para hacerlo, que entonces logremos construir las condiciones para que emerja el sujeto social, ¿no? El sujeto social sostiene en realidad todos los procesos. Si no hay sujeto social, si no hay comunidad sólida, es difícil pensar que vamos a poder hablar de construcción de paz, de espacios en donde la esperanza, y la esperanza no me refiero a esta esperanza que se sienta a que algo suceda mágicamente, sino esta esperanza organizada, esta esperanza que permite co-crear juntos una visión de futuro en donde las juventudes, la niñez, quienes vienen detrás, puedan imaginar un futuro posible que hoy en muchos de los territorios del país es muy difícil de imaginar. ¿Por qué se llama esta charla La paz por añadidura? Porque tiene que ver como esa paz como consecuencia. Cuando hay justicia, cuando no hay impunidad, cuando no hay corrupción, la consecuencia de eso es que nos vamos a estar acercando más a unos territorios en paz. Entonces, por eso se llama la paz por añadidura. No es como un objetivo, no es el camino, sino es cuando construimos todas estas condiciones, entonces existirá la paz. ¿Qué tendríamos que hacer
desde lo que cada quien es, desde la academia, como muchas de las personas que están aquí, desde el gobierno, desde el poder legislativo, desde la sociedad civil. Lo primero diría yo, atajar las causas de no actuar. Uno de los enemigos principales de la paz es la indiferencia, es este pensar que esto no es conmigo. Y es un hecho que en el país la gran mayoría de las personas, si bien somos afectadas por esta violencia, por esta inseguridad, por esta desconfianza que impera en las comunidades, terminamos por no hacer nada al respecto. Y habría que ver qué es lo que lleva a las personas, nos lleva a no hacer nada frente a esto que nos aqueja. Y diría yo que son cuatro causas principales las que nos llevan a no actuar. Una es el miedo. Nadie quiere ser la siguiente víctima. Y ante el miedo, les diría, cada una de estas cuatro tiene causas, estas causas distintas tiene como propuestas de solución distintas. Si es el miedo lo que nos está llevando a no actuar, diría, tenemos que pensar las maneras de abaratar ese miedo. Una tiene que ver con la impunidad, otra tiene que ver con organizarnos como sociedad. Entre más aislados estemos, más fácil es que impere el miedo y más difícil es que podamos oponer cierta resistencia ante las causas de la inseguridad y de la violencia en el país. Otra es la indiferencia. Y si es la indiferencia lo que nos está moviendo a no actuar, habría que ver cómo, con espacios, por ejemplo, como este, cómo sensibilizamos ante el dolor. Hay una frase que dice que hay que dejar que la realidad nos duela y ese dolor nos saque de esa indiferencia y nos mueva a hacer algo al respecto. Otro es la distancia, esta paz de Diógenes, el del barril, esta paz que toma distancia de la realidad, del contexto, de lo que nos rodea, esta paz de no hay que ver las noticias porque nos saca de la tranquilidad, mejor miramos hacia otro lado y mantenemos una distancia frente a todo aquello que pueda perturbarnos. Y la tercera causa, que es la más compleja de resolver, tiene que ver con la complicidad. Sin duda, las condiciones que imperan de corrupción, de crimen organizado, de impunidad, sin duda favorecen a un buen número de mexicanas y mexicanos. Y cuando está la complicidad de que es lo que subyace a mi no actuar, se vuelve más complejo. No imposible de enfrentar, pero se vuelve más complejo. Tendríamos que empezar a tener la idea del bien común por encima de mi propio bien, ¿no? Nos volvemos ciudadanos cuando somos capaces de poner por encima del bien individual el bien común. Y eso es un proceso educativo, es un proceso social que probablemente nos llevará años y quizás el tema de la construcción social, digo, la construcción de la paz, no veamos quienes estamos aquí los resultados de esa construcción de paz, no veamos esos territorios recuperados, pero tenemos que empezar a hacerlo por quienes vienen detrás, por quienes vienen detrás este proceso a mediano y largo plazo de entender que el bien común es mi propio bien y no al revés. La segunda cosa que tiene que ver con la paz por añadidura, que ya hemos mencionado, es la corresponsabilidad y preguntarnos qué me compete a mí desde lo que soy, desde donde estoy, qué me toca. Cada sector y cada individuo tiene responsabilidades distintas. Sin duda, el gobierno tiene unas responsabilidades específicas que son ineludibles, pero no es el único que tiene una responsabilidad frente a la construcción de paz. También la academia tiene una responsabilidad ineludible, las iglesias, las empresas, la sociedad civil. Entonces, preguntarme qué me toca a mí y no darme permiso de renunciar a esa responsabilidad y no esperar a que otras y otros respondan a su responsabilidad, valga la redundancia, antes de hacerlo yo o para que yo lo haga. La siguiente tiene que ver con dejar de normalizar las violencias. Y no me refiero solamente a esas violencias que nos escandalizan del crimen organizado.
Me refiero también a esas violencias cotidianas de las que formamos parte, de las que a veces somos perpetradores y a veces somos víctimas y que hemos terminado por normalizar. Y mientras no las saquemos a esas violencias cotidianas de esa zona de grises y de claroscuros en donde decimos, bueno, sí, pero pues todos somos parte de la corrupción y bueno, pues quién no da una mordida y quién no discrimina y quién no alimenta los discursos de odio en las redes sociales. Mientras no saquemos de la zona de grises y no nos hagamos responsables de esas violencias de las que formamos parte, tendremos que estar conscientes de que estamos abonando a que nos sigamos alejando de la construcción de paz en el país, ¿no? Y de qué manera todas estas anteriores construyen condiciones para hablar de paz. Para estar en los niveles de violencia en los que estamos hoy, tenemos que decir que hemos dejado mucho que desear como gobierno, pero también como sociedad. Somos una sociedad poco exigente, poco dispuestos a salir de nuestra zona de confort y exigir y también de comprometernos a esos resultados. Somos una sociedad profundamente desarticulada. Entonces, para construir ese sujeto social del que hablábamos hace un rato, tendríamos que estar viendo de qué manera nos articulamos, ¿no? El sujeto social es sujeto porque se articula no solo con quienes piensan igual y son como una caja de resonancia, con quienes coinciden en miradas y en ideologías, sino sobre todo articularnos con aquellas voces que no terminamos de entender, que no hemos creado espacio para poder entender desde dónde están mirando la realidad. Y la otra, la última, les diría yo, evaluar el costo de no actuar. ¿Cómo vamos a estar en el país si hoy decidimos seguir dándonos el lujo de no actuar frente a la realidad que tenemos delante? ¿Qué cuentas vamos a entregar a las generaciones que vengan detrás cuando digan, bueno, cuando estaba el país como estaba y tenían la crisis de desapariciones, ¿qué hacían? Y si vamos a tener la cara para decirles nada, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de no actuar para la generación que viene detrás? Y con esto cedo el espacio a mi colega para después poder tener tiempo para preguntas. Dejo de compartir pantalla y gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a usted, doctora Ana Paula Hernández Romano, por la espléndida presentación. De hecho, nosotros el día de hoy, a propósito de la cultura de paz, tenemos una película Toshua. De hecho, va a venir Amnistía Internacional y el director de la película en el marco de la efeméride del 24 de marzo, Día Internacional de la Verdad, en relación con las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Y creo que también, además de estas espléndidas sugerencias que nos hace doctora, todos de nuestra trinchera tenemos que abonar la cultura de paz, definitivamente, porque creo que es una muy buena plataforma para abordar los fenómenos más complejos y que son multicausales. En este caso, las violencias estructurales, justamente. Doctora, si me lo permite, y sus tiempos también, eh, así también nos lo permiten, vamos a recabar las preguntas para que al final de las dos presentaciones podamos participar tanto usted como la doctora Tania, y que puedan ir recogiendo entonces durante sus presentaciones los participantes los cuestionamientos vía chat. Entonces le pedimos de favor pueda eh, ayudarnos para que al final de la presentación de la doctora Tania se hagan los cuestionamientos, ya sea una u otra o a los dos o a las dos. Claro, con mucho gusto. Se me da cuenta, muchísimas gracias. Y entonces ahora procederemos a darle lectura al, a la semblanza a la doctora Tania Galaví Sarmenta de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Ya decía yo, la doctora Tania es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de investigación para la paz, licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1.
profesora investigadora a tiempo completo adscrita a la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, integrante de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad y de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Ha publicado en diversas revistas universitarias, así como en libros de investigación. Su más reciente publicación es el capítulo Paces, aproximaciones a un concepto en constante transformación, en el libro La imagen y la cultura de paz, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En la actualidad, su investigación se enfoca en la justicia transicional y en los mecanismos de participación de las organizaciones sociales para la construcción de paz, la promoción de la verdad, justicia, reparación del daño y fomentar las garantías de no repetición con perspectiva de género. Eh, Dejo hasta aquí la lectura de su semblanza, doctora Tania Galaviz Armenta, y si está lista la presentación, le damos con todo gusto el micrófono y le agradecemos de antemano su presentación. Muchísimas gracias, doctor Elías. Muy buenos días bueno, todavía días a todas y todos. Y permítanme compartir con ustedes y me indican si ya pueden ver la presentación. Sí, podemos verla, doctora. Perfecto. Bueno, probablemente van a encontrar muchos hilos de continuidad respecto a la presentación que hizo la doctora Ana Paula. Espero que no lo sientan un poco repetitivo, pero justo me parece que pueden ser bastante complementarias ambas ponencias. Y bueno, primero quiero agradecer la invitación para participar en el seminario de la complejidad de la administración pública, organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro. Y mi participación se va a enfocar en presentar un vínculo entre la propuesta para el análisis de las violencias desde la complejidad y delinear los elementos necesarios para la construcción de paz. Y para ello voy a emplear las propuestas tanto de Johan Galtung, que ya lo mencionó la doctora Ana Paula, como de John Paul Lederer. Entonces, en un primer inicio, a mí me gustaría marcar que hay que hacer una distinción entre conflicto y violencia porque no son sinónimos. Y a partir de este punto de partida, valga la redundancia, podemos tener un marco conceptual que nos va a poder permitir analizar el uno y el otro y a partir de esto poder también delinear los elementos que se requieren para hacer una intervención para la paz o construcción de paz. Entonces, al no ser sinónimos, la primera pregunta que nos tendría que surgir es, ¿qué es el conflicto? Como bien señalaba la doctora Ana Paula, al hablar de términos como conflicto, violencias y paz, podemos tener una multiplicidad de definiciones y todas esas definiciones están, digamos, correctas desde el contexto, desde cada quien las enuncia. Y acá de lo que se trata es ir construyendo una definición que pueda dar pautas para poder atender cada uno de esos conceptos. Entonces, el conflicto es una parte de la vida en todas las sociedades, es algo que está presente de manera constante. Todos los días nos enfrentamos a conflictos. Conflictos, en este caso, podrían ser personales, interpersonales, conflictos en nuestros distintos ámbitos laborales, en nuestros ámbitos familiares, etcétera, porque el conflicto es una expresión de diferentes intereses y lo que nos permite el conflicto es tener la capacidad de desarrollar opiniones tanto para las personas como para la propia sociedad. Y lo que sí puede tener, digamos, el conflicto mal orientado es que nos puede llevar a situaciones de violencias, porque el conflicto tiene esta capacidad de transformación. Frente a muchos y múltiples conflictos que nos hemos enfrentado como humanidad, ha habido soluciones. El hecho de que, por ejemplo, ahora mismo estemos a través de esta plataforma virtual, da cuenta de algún conflicto que atendió esta plataforma, ese conflicto en donde no se podía reunir a personas en un mismo espacio físico y por lo tanto se genera un espacio virtual. Entonces, de ahí es esta capacidad que tiene el conflicto para desarrollar la creatividad, pero también para desarrollar alternativas y por lo tanto impulsar a la misma sociedad. Pero como decía, un conflicto mal orientado puede llevar a situaciones de violencias. Y entre estas situaciones nos tocaría entonces contestarnos la pregunta, ¿qué es la violencia? Entonces, la violencia es el fracaso en el manejo de los conflictos.
Es decir, frente a toda la posibilidad creativa que puede tener un conflicto, se eligió solo una de las respuestas que podría ser la violencia. Y la violencia tiene como característica es que se justifica como un acto de defensa o de acción preventiva frente a los actos de las otras personas. Es decir, yo no hubiera hecho tal o cual acción si la otra persona no lo hubiera hecho antes. O bien es, por ejemplo, si lo vemos en el ámbito de los conflictos internacionales, toda la serie de declaraciones que ha habido en la actualidad con los últimos conflictos de decir es por este otro país que se está desarrollando esta guerra. Es por culpa de Ucrania que Rusia invadió porque Ucrania no reconoció tal pertenencia de territorio. Es por culpa de los palestinos que Israel está atacando. O sea, estoy simplificándolo, no con eso estoy justificándolo, sino lo que estoy tratando de mostrar es que la violencia nunca se atribuye a una acción propia, sino siempre se reconoce o se trata de, digamos, justificar como una acción frente a los actos de las otras personas. Ahora, Johan Galtung proponía que para hacer un análisis de la violencia se tendría que dividir en tres grandes grupos: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. De ahí es de que hablamos en términos de violencias, porque empezamos a ver la gran complejidad que puede tener este tipo de división. Dentro de la violencia directa encontramos una principal que sería el ecocidio. Es todas aquellas acciones que como humanidad desarrollamos y que vamos alterando el orden planetario, ¿no? Es decir, que vamos atentando contra la vida del mismo planeta a través de el exterminio de especies, a través de, por ejemplo, desforestación, entre otros muchos aspectos. También se encuentra dentro de la violencia directa la violencia de género, aunque la violencia de género tiene muchos, o sea, tiene pies, digámoslo así, en las otras dos tipos de violencia, la violencia cultural y en la violencia estructural. El feminicidio se encuentra dentro de la violencia directa, el suicidio es violencia directa autoinfligida. Está también el homicidio, el genocidio, la desestructuración, es decir, cuando un estado o país invade otro y destruye, digamos, sus formas organizativas. La deculturación, es decir, cuando además de eliminar sus formas organizativas, también elimina su cosmovisión o sus formas, digamos, simbólicas y de valores que tienen para entenderse como sociedad. Y por último está el homicidio. Y el homicidio es la muerte de cualquier posibilidad de vida. Y hemos tenido en nuestro planeta varias acciones de homicidio, que en este caso sería, por ejemplo, las bombas atómicas o todas aquellas bombas, ensayos de bombas nucleares. Entonces, el homicidio mata toda posibilidad de vida. O sea, no solo es como en este caso el ecocidio, sí, sino que también atenta contra la posibilidad de que la vida se pueda volver a regenerar. Y ahí estaríamos hablando de este tipo de violencia que sería la directa. La violencia estructural tiene cuatro, digamos, grandes representaciones, que sería la violencia política, que en este caso es una violencia que impide la participación en la toma de decisión, pero también impide la misma organización para la toma de decisión, ¿no? Es decir, no solo no te permite organizarte, sino que cuando te organices no te permito formar parte de la toma de decisión. La violencia económica sería todas aquellas condiciones que encontramos de exclusión y marginación de la población y de los trabajadores y de, por ejemplo, de muchos sectores de la población que se encuentran en vulnerabilidad. La violencia social, que es la que la doctora Ana Paula nos estaba comentando, que es la que vamos ejerciéndonos entre nosotros mismos. Es decir, tenemos esta, digamos, exclusión de poblaciones porque no pertenecen a mi misma comunidad o porque pertenecen a tal o cual municipio. Es decir, porque no son obreros, porque no son hombres, porque no son mujeres, etcétera. Y está la violencia territorial, que es cuando se da el desplazamiento de personas de su territorio y que puede ir de la mano de una violencia, por ejemplo, de una violencia directa a través de la deculturación, es decir, cuando se desplaza a la gente de su territorio y además se le puede desplazar también de sus propias formas de cosmovisión y valores. Por el otro lado, tenemos la violencia cultural.
Y la violencia cultural está dada a partir del patriarcado. El patriarcado que ahora, por ejemplo, también lo podemos definir como el sistema sexo-género, es decir, esta estructura que marca pautas y expectativas de comportamiento para hombres y para mujeres y que se convierte en una camisa de fuerza para cualquier tipo de población. También se encuentra en la violencia cultural la misoginia, la glorificación del uso de la violencia, es decir, por ejemplo, encontramos todas aquellas respuestas que socialmente damos como para el manejo de conflictos únicamente a través de el uso de la violencia. Es, por ejemplo, una glorificación del uso de la violencia, algo que se dice en las familias, por ejemplo, cuando las infancias van a las escuelas y entonces si llegan a ser víctimas, por ejemplo, de algún tipo de bullying, entonces la reacción de algunas familias es, si te pegan, pegas, y si no, te pego yo. Por lo tanto, ahí hay una glorificación del uso de la violencia. Es decir, darle a sus propias infancias la violencia como única salida frente a ese conflicto. También está ahí en la violencia cultural el desprecio hacia los demás. Se encuentra en este mismo tipo de violencia cultural el militarismo, que es distinto a la militarización. El militarismo, en este caso, es esta glorificación de la presencia de las Fuerzas Armadas en todas y cada una de las acciones que no necesariamente tengan que ver con acciones de las Fuerzas Armadas. Están las guerras santas y la violencia comunicativa, que es la que encontramos no solo en los medios de comunicación masiva, sino también lo encontramos en las propias redes. Entonces, frente a esta clasificación de violencia, Johan Galtung propone este esquema para hacer un análisis de las violencias. Es decir, cómo las clasificamos de tal manera que podamos tener alguna forma de intervención. Y entonces él genera este triángulo de los conflictos o triángulos de las violencias y digamos que en la parte de arriba, en la manifiesta, en la que podemos contabilizar, está la violencia directa. Y esta violencia directa tiene que ver con nuestro comportamiento. Entonces, como les comentaba, es una violencia que es empírica en tanto que se puede contabilizar y por lo tanto también es consciente, ¿no? Y en el nivel latente, en aquello que no vemos y sin embargo da base a la violencia directa, se encuentra la violencia cultural y la violencia estructural. Y la violencia cultural, son nuestras actitudes, son nuestros valores, son, por ejemplo, todos aquellos símbolos que tenemos como sociedad que nos dan sentido digamos, en la propia sociedad como comunidad. Y por el otro lado, dentro de la violencia estructural están todas las contradicciones que se van marcando al momento que vamos estableciendo una estructura administrativa y política para la toma de decisión. Una característica que tiene el esquema propuesto por Galtung, yo no sé si alcanzarían a ver mi puntero, si no, pues se los digo. Está esta línea que es la que divide entre lo manifiesto y lo latente. Entonces, Galtung lo que dice, entre más arriba tengamos la línea que divide lo manifiesto de lo latente, menos capacidad tenemos de ver lo latente. Es decir, nos vamos a hiperconcentrar únicamente en la violencia directa y dejaremos de lado el trabajo sobre la violencia cultural y sobre la violencia estructural. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos como sociedad es bajar la línea de división o eliminarla por completo para entonces hacer visibles todas las formas de violencias. Entonces, esa es una de las grandes apuestas y tareas que propone Johan Galtung. Ahora, complementando la propuesta de Johan Galtung, también se genera la propuesta de John Paul Lederach. John Paul Lederach dice, bueno, vamos a analizar los conflictos y las violencias. Él también parte de esta división entre conflicto y violencia. Y lo que dice es que tenemos que tener dos elementos grandes. Una es la descripción de lo que está sucediendo y otra es la prescripción frente a lo que está sucediendo. Entonces, la descripción, a su vez, la divide en dos grandes elementos, el tiempo y el espacio. Es decir, qué ha sucedido a lo largo de mucho tiempo y cómo, en dónde ha sucedido. Esa es la gran pregunta que hace Lederach. Y a su vez tiene, digamos, marcadores para hacer este análisis. Dice, para el tiempo tendríamos que tener primero un análisis de los eventos violentos, de los que estamos percibiendo en el momento. A partir de ahí, ¿cuál es la historia reciente en torno a esos eventos violentos? ¿Cuál es el contexto de la memoria? Es decir, cómo recuerda la gente
que se dieron esos eventos o esa historia reciente y cuál es la narrativa, es decir, qué ha sucedido a lo largo de los años para que la gente pueda decir, ah, por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Y luego estaría el nivel espacial, que sería, digamos, en dónde está sucediendo, que estaría dado igual con el problema, las relaciones, el subsistema, el sistema. Bien nos decían en la introducción de la sesión del día de hoy que al ver a los conflictos, al ver a la sociedad como un sistema, entonces la vemos interconectada. Lo que la apuesta de Lederach es la interconexión no solamente espacial, sino también la conexión temporal. Y entonces ahí encontrar la complejidad para que cuando se haga la prescripción tengamos por lo menos estos 4 niveles digamos, de trabajo, que sería la intervención en crisis, la capacitación, el diseño del cambio social y el futuro deseado. Entonces, esto en una gráfica lo podríamos ir representando desde este problema, desde este punto. Digamos, en la parte, digamos, sistémica, estaríamos con el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el conflicto? Nos mencionaba, por ejemplo, la doctora Ana Paula. Bueno, tenemos más de 150,000 desaparecidos. Ese es el problema. Siguiente nivel de análisis. ¿Qué relaciones se ven afectadas por esos más de 150,000 personas desaparecidas? Es decir, ¿cuántas familias se ven afectadas? ¿Cuántas empresas se ven afectadas? ¿Cuántas comunidades se ven afectadas? Como sociedad, cómo estamos viéndonos afectados. Y ahí estamos marcando cada uno de estos elementos, es decir, las relaciones, las familias, el subsistema, la comunidad, la empresa o las escuelas en donde estaban insertas estas personas antes del momento de desaparición, y el sistema sería nosotros como país. Eso sería a nivel, digamos, de las interacciones sistémicas. Luego tendríamos este análisis que sería con el tiempo. Entonces, lo que dice Lederach, bueno, primero tenemos los eventos violentos. ¿Cuál sería el punto de partida o nuestro punto cero para hacer el análisis? Y el punto cero podría ser al momento de desaparición de una persona. Y entonces de ahí hacia atrás empezamos a hacer la historia. ¿Cuál es la historia reciente hacia 5 años atrás, que sería la historia reciente? ¿Qué ha pasado? No solamente con la persona, sus familias, sus comunidades, su estado de la república en donde habita y el país 5 años atrás a partir del momento de la desaparición. Luego estaría el contexto de la memoria. A partir del momento de la desaparición, considerando esta espacialidad, es decir, las relaciones entre las personas, la comunidad, el estado en donde habita, más el país, el contexto de la memoria estaríamos corriéndonos desde ese punto de la desaparición hasta 10 años atrás. ¿Qué estaba pasando 10 años antes? Primero son 5 años, luego son 10 años. Y luego viene la narrativa. Y Lederach dice, la narrativa nos podemos ir hasta una generación atrás. Es decir, de 25 a 30 años atrás, ¿qué estaba pasando con esa familia? ¿Qué estaba pasando con esa comunidad? ¿Qué estaba pasando en ese estado de la república? ¿Qué estaba pasando en el país? Entonces, si nos damos cuenta, adquirimos una dimensión compleja para poder hacer este análisis. Entonces, lo que propone Lederach es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya tenemos esta dimensión espacial y, digamos, temporal. Pues el primer momento es la intervención en crisis, y la intervención en crisis es la búsqueda de la persona desaparecida. Y luego viene otro momento que sería el momento de la capacitación, que arranca también desde el minuto cero de la desaparición. Y la capacitación es cómo hago para tener personas con capacidad para ir a hacer la búsqueda de esta persona. Y entonces es empezar a diseñar talleres, implementar talleres y demás. La capacitación puede ser del momento de la desaparición hasta 5 años hacia adelante. El diseño del cambio social es platiquemos como sociedad, como nos decía la doctora Ana Paula, qué queremos hacer con nuestro país. Y a partir de ahí son desde el momento de la desaparición hasta 10 años que nos pueden llevar esos diálogos de cuál es el diseño del cambio social que nos estamos procurando como sociedad. Y por último, el futuro deseado. Y el futuro deseado nos puede llevar hasta una generación o más para poderlo verlo, que era como nos decía la doctora Ana Paula. Muy probablemente
no estaremos aquí para ver aquello que empezamos a hacer al momento de la intervención de crisis. Es decir, vamos a arrastrarlo temporalmente casi la misma cantidad de tiempo que arrastramos el análisis hacia atrás. Es decir, hacemos un análisis espacial, hacemos un análisis temporal hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro, presente y futuro. Entonces, como vemos, es un análisis complejo en donde si hacemos el vínculo con la propuesta de Galton respecto a las violencias, tendríamos que irlas insertando este análisis de las tres formas de violencia en cada uno de los niveles que está marcando Lederach. Es decir, cómo estaban, me voy a regresar un poco, espero no interrumpir tanto la... Es decir, ¿cómo estaría este vínculo entre los tres tipos de violencias al momento de la desaparición? 5 años atrás este mismo retrato de las violencias, 10 años atrás este mismo retrato de las violencias y luego 15, 20 años atrás este mismo retrato de las violencias. Pongámoslo desde esta perspectiva. La propuesta que tiene Galton es una propuesta de una fotografía, de algo que tenemos que parar, o sea, ponerle una pausa para poder hacer el análisis. La propuesta que hace Lederach es un GIF, es decir, se está moviendo en el tiempo. Y entonces tendríamos que estar insertando en cada GIF el análisis de las violencias para poder entender la complejidad a lo que nos estamos enfrentando al momento del evento 5, 10, 15, 20 años para atrás. Entonces, déjenme adelantar. ¿Cómo se ve de acuerdo a Lederach este análisis? Pues se ve con este nivel de complejidad. Porque al final de cuentas, la intervención de crisis no nada más es al momento del problema y del evento violento, sino que mira los otros 3 puntos de análisis. Es decir, la intervención de crisis también mira las relaciones, también mira la historia reciente, también mira el subsistema, el sistema, el contexto de la memoria y la narrativa. Lo mismo es la capacitación y el diseño del cambio social. Es como nos decía la doctora Ana Paula. Intervenimos ahorita pensando en el pasado, viendo el presente y, como dirían mis estudiantes, y futureando lo que queremos. Es decir, que hacia dónde nos queremos llevar y todo está interrelacionado. De ahí es que nos lleva como a esta gran definición de entonces, ¿qué estaríamos entendiendo como paz? Entonces, la paz se convierte en un proceso dinámico y armónico para la transformación de la sociedad a través de la empatía, la no violencia y la creatividad, porque todo eso necesitamos para hacer el análisis, pero también para diseñar hacia dónde vamos una vez realizado el análisis. No me voy a detener mucho porque ya la doctora Ana Paula nos lo explicó acerca de estos tipos de diferencia entre paz negativa y paz positiva, pero me iría hacia este otro elemento que es la intervención para la paz. A partir de 1990 del siglo pasado, en las Naciones Unidas se hizo un análisis de cómo vamos a hacer la intervención para la paz que ya no tenga que ver con lo que hacíamos anteriormente en las Naciones Unidas, que nada más era intervenir al momento de los conflictos entre los estados, sino qué es lo que podemos hacer. Y entonces se establecen 3 elementos, que es uno, el restablecimiento de la paz o la resolución del conflicto. Es decir, si lo traducimos a lo que Lederach y Galton dicen, es atención del problema o del hecho violento o bien atención de la violencia directa. Ese es el restablecimiento de la paz. Luego vendría el mantenimiento de la paz, es decir, en este caso es qué hacemos para que no vuelva a suceder un hecho violento. Y entonces empezamos a hacer todos estos procesos de capacitación, de intervención a 5 años, a 10 años. Y luego viene el grande, el que es más complejo, porque es cómo hacemos una construcción de paz o reconciliación y reconstrucción de la sociedad. Y entonces, para eso, pues la primera la gran respuesta es hagamos construcción de paz. Y la construcción de paz está compuesta de 4 elementos, que sería la cultura de paz, la educación para la paz, la investigación para la paz y la justicia transicional. Y estos 4 que componen a la construcción de paz, en realidad lo que están haciendo es una apuesta para la construcción de un futuro deseado. Y una de las características que tiene la construcción de paz es que trasciende la resolución de conflictos por medio de negociaciones o arbitrajes. No solamente es
resolución de conflictos, va mucho más allá la construcción de paz, porque la construcción de paz, como bien nos señalaba la doctora Ana Paula, pues involucra a escuelas, a organizaciones no gubernamentales, al sector privado, a las iglesias, a actores políticos, tanto nacionales como internacionales, nos involucra a todas y todos. Porque la construcción de paz lo que busca es abordar las causas subyacentes del conflicto, es decir, las violencias cultural y estructural, o aquello que sucedió hace 5, 10, 15, 20 años y que dio pauta a lo que está sucediendo en la actualidad, para resolver las diferencias pacíficamente y sentar las bases para evitar la violencia en el futuro. Entonces, la construcción de paz lo que implica es alentar a la gente para que se pronuncie, es decir, para que repares relaciones e impulse reformas a las instituciones. Las instituciones, como están ahora mismo, no necesariamente están respondiendo a la construcción de paz. Em, Parte de lo que yo he hecho como investigación en un inicio fue hacer investigación sobre el conflicto armado en Colombia y en la actualidad lo estoy trasladando hacia las situaciones de violencia que existen en México. En el caso colombiano, en 1991, cuando vino bueno, toda una movilización para crear una nueva constitución, en esa nueva constitución, como uno de sus primeros derechos constitucionales es el derecho humano a la paz. Y eso, al meterlo como un derecho constitucional, le implicó a Colombia un cambio institucional y una transformación de sus instituciones para poder garantizar ese derecho humano a la paz. Entonces, no solamente fue cambio institucional, refiriéndonos, por ejemplo, a aquellas instituciones que emanan del gobierno, sino también a las instituciones de justicia, sino también, por ejemplo, a las instituciones legislativas. Todo el andamiaje institucional colombiano se transformó para poder dar pie a tener una garantía del derecho humano a la paz. Esto inició en 1991 del siglo pasado y estamos en 2026 y siguen en esta transformación. Y esto da cuenta de lo que les comentaba respecto al análisis de Lederach. O sea, hay gente que impulsó probablemente la constituyente y la inclusión del derecho humano a la paz en Colombia, que muy probablemente no está llegando ahorita a ver esa cristalización en instituciones, en programas educativos, en distintos elementos que tiene. La construcción de paz se presenta en múltiples maneras que atienden necesidades específicas de cada comunidad o territorio. No hay una fórmula única. Sí podemos voltear a ver lo que hicieron en otros países, pero lo que le funcionó a Colombia no necesariamente nos va a funcionar a nosotros. Nos puede inspirar, pero no quiere decir que al día de mañana presentemos una reforma constitucional para incluir el derecho humano a la paz si no existe, por ejemplo, todo un tejido social y una movilización social que promueva y que impulse, que no se eche para atrás, digamos, esta propuesta de una reforma constitucional, por ejemplo. Para, digamos, las medidas para la construcción de paz, pues por un lado está el limitar el impacto de la violencia directa, que podría ser a través del desarme, limitar fondos a grupos delincuenciales, entre otros. Y tiene como característica que son medidas a corto plazo, es decir, no más de 5 años. Si te prolongas, muy probablemente ese diseño estuvo no viendo toda la complejidad del conflicto. También tiene que ver con fomentar la sostenibilidad de la paz, que era lo que la doctora Ana Paula nos mencionaba, es decir, cómo vamos a reforzar la democracia, los niveles de desarrollo de la población, cómo se van a garantizar los derechos humanos. Estas son medidas de mediano plazo, son medidas que se van a implementar entre 10 a 15 años. Y por último, la transformación no violenta de los conflictos, que es apoyar iniciativas de paz a través de talleres para adquirir herramientas para la gestión de conflictos, a partir de, por ejemplo, actividades de cultura de paz, de educación para la paz, de investigación para la paz, entre muchos otros. Y son medidas a largo plazo. Son medidas que muy probablemente las vamos a ver cristalizadas por lo menos entre 10 a 15 años, por lo menos. Entonces, como vemos, la construcción de paz va mucho más allá de un periodo de gobierno y requiere una medida de Estado, o sea, una visión de Estado de lo que queremos, que es un poco lo que sí hicieron en Colombia, que fue ver a la paz no como una promesa de gobierno, sino como un compromiso del Estado a su sociedad.
Por otro lado, como les mencionaba, la construcción de paz se basa en la cultura de paz. Y la cultura de paz es un proyecto alternativo que posibilita el reencuentro con el entorno social. Bien nos decía la doctora Ana Paula, ¿cómo hacemos si ahora mismo no confiamos en la otra persona? Si ahora mismo, por ejemplo, ya no se da que las personas se salgan, por ejemplo, cuando hace mucho calor, las personas se salían antes a la calle con su sillita, a ver pasar a la gente en la tarde, platicar, eso ya no sucede, porque ya no hay una confianza, ya no se ha construido esta interacción social. Bueno, pues la cultura de paz lo que busca es este reencuentro con el entorno social. Busca el diálogo con las demás personas. También el diálogo con la naturaleza, porque si no vemos a la naturaleza como la otra parte de nuestro planeta, también nos estamos fallando como seres vivos. Y por último, pues este respeto del equilibrio ecológico. Somos un ser vivo más, no somos el ser vivo en el planeta. Y entonces hay que ver a los otros seres vivos que muy probablemente no se van a sentar a dialogar, pero no por eso quiere decir que no vamos a pensar en sus derechos y en sus necesidades. Por el otro lado tenemos a la educación para la paz y es un enfoque educativo orientado a formar a las personas para que sean capaces de prevenir, analizar y transformar los conflictos de manera no violenta, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la justicia, el diálogo, la cooperación y la dignidad humana. Y fomenta conocimientos, valores, actitudes y habilidades para, por un lado, reconocer las distintas formas de violencia, estas violencias directa, estructural, cultural, también para la gestión de los conflictos. Si se fijan, ya no hablamos de resolución de conflictos, hablamos de gestión porque la gestión habla de que el conflicto está presente constantemente. Al hablar de la resolución de conflicto, hablamos como si los conflictos fueran finitos, es decir, que tienen un principio y un fin y que eventualmente van a dejar de aparecer en la sociedad. Y al tenerlos con esa visión de la finitud, entonces tampoco tienen esta capacidad creativa. Cuando los vemos como algo que aprendemos a gestionar, luego se convierten en algo que pueden detonar nuestro potencial como sociedad. También la educación para la paz fomenta la empatía, la escucha, el diálogo, fortalece la igualdad, los derechos humanos y la inclusión de las personas y busca construir entornos más justos, democráticos y solidarios. Por el otro lado, tenemos la investigación para la paz. Y este es un campo interdisciplinario orientado al análisis crítico de las dinámicas de las violencias, del conflicto, de la dominación, así como de los procesos sociales, políticos, culturales, que favorecen la paz, la justicia y la transformación no violenta de los conflictos. Es decir, por ejemplo, estas apuestas que hacen el mismo Galtung, John Paul Lederach, así como múltiples personas e investigadores y especialistas que existen en nuestro país y a nivel internacional que diariamente están reflexionando y haciendo investigación para la paz. Y por último, la construcción de paz se basa también en la justicia transicional, que es otro elemento que les mencionaba la doctora Ana Paula. Y bueno, pues esta justicia transicional es un campo específico de actividades, mecanismos y procesos por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto y a gran escala. Es decir, se atienden las graves violaciones a derechos humanos. Y esto, de nuevo, en esta propuesta de Lederach de análisis de paz, nos podemos ir desde el momento presente hasta, por ejemplo, en el caso mexicano, tendríamos que hacer un corte histórico arrancando a partir del inicio de la década de los 60 del siglo pasado a la actualidad, para ir viendo cómo se van tejiendo las múltiples formas de violencias en los distintos niveles de, ya sea personal, relacional, comunitario, subsistema y sistema, para poder encontrar, digamos, el punto de partida de lo que está sucediendo en la actualidad. La justicia transicional se basa en 4 principios o 4 derechos que son lo que se denomina los derechos de las víctimas, que es primero el derecho a la verdad. ¿Cómo podemos como sociedad dar cuenta de qué nos está pasando si no sabemos qué nos está pasando? O sea, si no sabemos cómo fue que una persona fue asesinada, si no sabemos cómo fue que una persona fue desaparecida, entonces no podemos dar cuenta de qué nos está sucediendo y por lo tanto no podemos hacer un análisis de esta complejidad. Entonces, el primer derecho que tienen
Las víctimas es el derecho a la verdad, pero es también un derecho que tenemos como sociedad. Está el derecho a la justicia, que ese en efecto aplica directamente a las víctimas, pero al final de cuentas también implica la propia sociedad, porque una vez que vemos justicia para las víctimas, sabemos que nuestro sistema de justicia está funcionando y está operando. La justicia transicional también se basa en el derecho a la reparación del daño, y uno de los principios del derecho a la reparación del daño es el derecho a la verdad. Porque ¿cómo vas a repararle a una persona si nadie le reconoce como víctima o si nadie reconoce el hecho vivido, ¿no? Y por el otro lado es el derecho a la no repetición, que como sociedad nos impacta a todos, que lo sucedido no vuelva a suceder, que ninguna otra persona vuelva a pasar por los sufrimientos que están pasando en la actualidad todas aquellas personas que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Y ya para ir cerrando, para no acaparar tanto la palabra, a mí me gustaría dejarles una invitación. Y es preguntarnos, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios para que la paz, para que la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación no solo sean conceptos, sino realidades vividas? Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora Tania Galaviz Armenta, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espléndida presentación. Cuando veía yo una de sus diapositivas, futuro deseable o futuros deseables, recordé algunos sistemas complejos o metodologías complejos, desde la economía, la administración, el institucionalismo, el estructuralismo, que es la gestión estratégica de nichos, las transiciones sociotécnicas o la perspectiva multinivel. Entonces sí, definitivamente conviene echar mano a todo este tipo de metodologías novedosas, innovadoras para abordar temas tan complejos. Encantados de seguir escuchando las doctoras, pero bueno, ahora, si me lo permiten, vamos a proceder a una primera ronda de preguntas y respuestas. No sé, maestro Omar, si pueden ser de 3 preguntas en 3 preguntas y si no hay indicación de cuál de las maravillosas ponentes, las doctoras, Sí, tenemos. pueden contestar, puede ser distintamente que cualquiera de los dos tome la palabra, no hay ningún problema. Muy bien. Tenemos una pregunta de José Antonio Ángeles Ledesma. La violencia es un fenómeno social multivariable que afecta la convivencia ciudadana y los esfuerzos institucionales que se realizan en la búsqueda de la construcción de paz. Desde la complejidad del tema, ¿cuáles son las debilidades institucionales que no abonan a la solución del problema? Y bajo la óptica de sistemas complejos, ¿qué intervenciones se identifican para fortalecer la actuación de la administración pública? Eh, a nivel individual, de Victoria Mariano, a nivel individual, la paz se puede generar sin tanto problema, pero a nivel colectivo, ¿cómo puede construirse esa paz en todos los aspectos? Estas dos preguntas para la doctora Ana Paula. La siguiente pregunta la hacen a la doctora Tania Galaviz. Dice, las violencias históricamente han existido, pero una en especial, la violencia estructural, se ha notado que va en aumento. Mi pregunta es, ¿cómo puede disminuirse ya que se ha visto que no se podrá erradicar? Podemos empezar con estas tres y hay otras tres para ambas. Sí, gracias. Empezamos con estas 3 y después de dar contestación procedemos a la segunda ronda. Muchas gracias de antemano, doctora Ana Paula, doctora Tania Alaves. Gracias, doctor Elías, y gracias, doctora Tania, por la exposición. Y sí, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no. Gracias. Con respecto a las dos preguntas que me hicieron, para el tema de la administración pública, yo creo que una de las cosas principales de la administración pública es el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Y ahí también estamos quedando mucho a deber, tanto por parte de la exigencia como por parte de las condiciones para acceder al tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Fue una conquista que nos costó mucho obtener y que parece estar cayendo en un ámbito jabonoso en donde va a ser cada vez más difícil acceder a esa información, que es un derecho ciudadano y una obligación
de los y las funcionarios públicos. Y otra cosa del tema de la administración pública es que en México tenemos y lo mencionaba la doctora con respecto a Colombia, como tuvieron una visión de Estado con respecto a la paz. En México no tenemos eso con respecto a la paz ni con respecto a nada más, porque lo que tenemos son unas visiones de inmediatez en donde nuestro mayor largo plazo dura 6 años. Y después de esos 6 años, incluso cuando se mantiene el mismo partido político en el poder, queremos inventar el hilo negro, queremos echar atrás todo lo avanzado. Y mientras no seamos capaces de recoger, primero tendremos que ser capaces de evaluar lo que sucedió en el sexenio pasado, en la administración pasada, y a partir de una evaluación objetiva, recoger lo que funcionó, mejorar lo que puede ser mejorado y a partir de eso entonces hacer una planeación para lo que sigue. Pero mientras no seamos capaces de evaluar con objetividad, tengamos la humildad de reconocer lo que se ha hecho bien, la congruencia para reconocer incluso lo que se ha hecho mal, aún en un mismo partido político, y a partir de eso planear lo que sigue, la administración pública seguirá quedando enormemente a deber. Y con respecto a la pregunta de Mariana, de que la paz individual es fácil. Yo no estoy tan segura de que sea fácil, pero me voy a ir a la pregunta de cómo se hace este tema de la paz colectiva. Em, Repito, sin conceder que la paz individual sea una cosa fácil o contribuir a la paz desde el individuo sea una cosa fácil. Hay un filósofo que se llama Ernest Bloch de la Segunda Guerra Mundial. Y este filósofo lo que dice es que el yo es el sujeto del desamparo, porque el yo está aislado y desde ese aislamiento, él habla específicamente de la esperanza, pero lo podemos trasladar a cualquier tema social. Entonces él dice que la esperanza es impensable desde el yo, porque el yo está sumido en este aislamiento y en este desamparo. Entonces lo que dice es que es necesario articular a ese yo con otros yos y formar un nosotros, nosotres amplio, amplio, flexible, permeable, pero a la vez sólido, porque solo en este sujeto, en este nosotros compartido, es posible pensar la esperanza. Y les diría yo, el nosotros es lo que posibilita, les diría yo, casi todo lo mejor de la vida. Pensemos en el amor, en la empatía, en la solidaridad, pero también en la construcción de paz, en la construcción de un país. Entonces, para mí la gran pregunta social es cómo construimos ese nosotros. ¿Cómo? ¿Quiénes tenemos que ser como individuos y quiénes tenemos que ser como sociedad para de verdad construir un nosotros que no polarice, no un nosotros de nosotros contra ellos, no, este nosotros de fronteras porosas, capaces de encontrar vasos comunicantes entre distintas formas de pensar, entre distintos sectores, ¿cómo? La pregunta grande es esa, y ahí está la complejidad, pero a la respuesta de Mariana, te diría yo, la respuesta está en cómo nos articulamos, cómo nos convertimos en ese nosotros capaz de pensar la paz, capaz de pensar la justicia, capaz de pensar la verdad, estos criterios de los que hablaba la doctora Tania. Entonces diría yo que ahí está la respuesta. No tengo yo la respuesta de cómo construir ese nosotros, sigo trabajando en eso, pero ojalá que lo pudiéramos discernir de la mano. Muchas gracias, doctora Ana Paula. Doctora Galaviz, está bien un cuestionamiento también para usted. Sí, muchísimas gracias. Sí, respecto a la violencia estructural, y digamos que sigue aumentando y que cómo se puede erradicar, a mí me gustaría enlazar mi respuesta a la respuesta que daba la doctora Ana Paula respecto a la administración pública. La violencia estructural es cómo hemos configurado política administrativamente nuestra sociedad. Es decir, cómo hemos generado aquel entramado que nos permite la toma de decisión. Entonces, nuestra sociedad está dada a partir, o nuestra organización, quedémoslo así, social, política y económica del país, está dada a partir de estructuras violentas, a partir de estructuras digamos, en donde se hace exclusión y marginación de la población. Entonces, por ejemplo, lo que decía la doctora Ana Paula, la parte de transparencia y la parte de corrupción no se está ya trabajando o se trabaja de manera muy mínima.
Otro elemento en donde la violencia estructural está empezando a, a infiltrarse y que por lo tanto nos desarticula como sociedad es cuando se desarticulan las organizaciones de la sociedad civil, porque son las organizaciones de la sociedad civil las que están totalmente detrás de un tema y lo están apuntalando y están presionando y están impulsando que se hagan los cambios estructurales. Cuando se les quitan herramientas, por ejemplo, el amparo colectivo, cuando se les quitan herramientas, por ejemplo, en el mismo amparo, esta parte digamos, el ser, aunque no sean afectados como organización, si son interesados o partes interesadas en la violación a derechos que están promoviéndose a través del amparo, etcétera. En ese momento lo que está sucediendo es que nos están desarticulando como sociedad para articularnos a través de otras formas que no necesariamente nos permiten poder construir nuevas formas estructurales del país, ¿no? O sea, un poco, me regreso al ejemplo que les decía acerca de Colombia. Para que existiera ese derecho humano a la paz en 1991, más o menos desde 1989-88 empezó una movilización de distintas organizaciones que buscaban la paz, pero también buscaban, digamos, esta idea de hacer una nueva constitución, porque las constituciones son el pacto social. O sea, es donde ponemos por escrito cómo queremos vernos como país. Y entonces estuvieron presionando muchos años para lograr que los partidos políticos se sumaran a esta idea de una nueva constitución. Entonces, si lo trasladamos hacia nuestro país, hay muchas formas en que se siguen dando, digamos, la sociedad civil sigue trabajando, pero cada vez más hay como este divorcio entre el gobierno y la sociedad civil. Y cada vez más se le empiezan a restar, digamos, o a quitar herramientas a la sociedad civil para que tenga este potencial de presionar y de sumar esfuerzos con el gobierno, porque no somos como sociedad opositores del gobierno, sino que el gobierno es un eh, instrumento de la sociedad para poder generar la propia estructura. Entonces, ¿cómo se puede erradicar la violencia estructural? Implica involucrarnos en los cambios que se están impulsando a nivel de cómo se legisla, cómo se crean instituciones, para qué se crean las instituciones. Digamos, es un gran proceso en donde tendríamos que estar participando, que es la invitación que nos hizo la doctora Ana Paula. Entre más, o sea, no quiere decir que todas y todos participemos desde la misma trinchera, sino más bien es desde nuestras trincheras cómo participamos y contribuimos. Porque muy probablemente yo no salga a marchar o yo no tenga la capacidad de sentar al diálogo a alguna organización, pero desde mi trinchera, que es la académica, tengo la capacidad de hacer un análisis y proponer, digamos, salidas. Y digamos, la implementación ya no la puedo hacer yo, pero eso no quiere decir que no esté también contribuyendo. Y es por eso, digamos, esta última invitación que yo les hacía es desde donde está cada quien de pie y actuando, ¿qué puede hacer? ¿No? O sea, a lo mejor no es que vamos a llegar con esta posibilidad de cambiar al país, pero mágicamente de la noche a la mañana, pero vamos a ir construyendo. ¿Qué tanto? Pensémoslo un poco como las ondas que se hacen en el agua cuando cae una piedra o lajitas. Si cada quien hace eso y lo empezamos a hacer bajo una misma óptica que es construir paz, eventualmente entre todos vamos tocando al resto de la población en nuestro país. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Podemos hacer otra ronda de tres. Entre ellas, a continuación tenemos una de Ulises Corsa que también tiene levantada la mano. Tal vez sea la misma, Ulises. Entonces, em, empezamos con esta segunda ronda de preguntas que es para ambas. ¿Cómo lograr que en las intervenciones positivas de las políticas públicas se consideren los efectos de la precarización y la descomposición social generadas por las crisis recurrentes y la política económica de las recientes 3 décadas que contribuyeron al empobrecimiento, la migración y la incorporación masiva de poblaciones precarizadas a actividades ilegales?
ergonormalizándolas, reforzándolas por la cultura individualista y utilitarista inculcadas que contribuye a ahondar las causas de la violencia, desapariciones, etcétera, sin omitir a los grupos económicos que por intereses lucrativos se insertan, coadyuvan y aprovechan las actividades ilegales para aumentar sus ganancias. Pregunta de Fernando Salazar. La pregunta de Ulises Escorza. ¿Cómo poder argumentar la construcción de la paz si los efectos internacionales entendidos como el debido proceso de derecho internacional lo viola Estados Unidos de América, si la entidad que según se construyó para eso, la ONU, no lo hace y nosotros como naciones, incluida México, entendido como derecho convencional, lo determinamos en la constitución política del país? Una tercera pregunta de Jaciel Martínez. ¿Existe un modelo exitoso en América Latina para la construcción de la paz a partir del uso de redes sociales? En el contexto moderno donde afortunada o desafortunadamente el diálogo y comunicación se da dentro de redes sociales y es ahí donde se identifica la polarización que abona al incremento de la violencia dentro de la sociedad. Tenemos 4 preguntas más pequeñas y si nos da tiempo tal vez las podemos leer en una segunda ronda. Adelante, Una doctora. tercera ronda, sí, sí. Pasamos a esta segunda y hasta una tercera si nos da el tiempo. Adelante, doctora. Bueno, voy a intentar responder dos de las tres. Por un lado, el tema del daño que se ha hecho, ¿no? Y diría, voy a responder como desde la justicia restaurativa. Lo primero es reconocer ese daño, porque no se ha reconocido, por insólito que parezca, no se ha reconocido el daño a los migrantes, a las poblaciones de pueblos originarios, a los desplazados. Ni siquiera se termina de reconocer el tema de las desapariciones forzadas, se siguen tratando de maquillar las cifras, de voltearlas por el otro lado, de verlas por acá, mirarlas por acullá, recortar por acá. Entonces, lo primero es reconocer el daño, ¿no? Es un insulto para las personas que padecen eso, el que ni siquiera se reconozca el daño realizado. Y no solo reconocer el daño, reconocer las complicidades que hay detrás de ese daño, ¿no? Explícitamente, y tendríamos, y eso va de la mano de la no impunidad y de la corrupción. Porque claro, eso, no reconocer el daño y no reconocer las grandes redes de gobiernos de todos los niveles, de empresas, de más, que están vinculados a estas violaciones masivas a los derechos humanos, pues está vinculado a el tema de la impunidad y de la corrupción. Lo primero es reconocer el daño y reconocer las grandes redes de macrocriminalidad que hay normalmente detrás de estas violaciones masivas. Una vez reconocido el daño, tendríamos que ver cómo se repara. Y entendiendo que la reparación tiene que tener una reparación del daño, dos características. Por un lado, que sea viable para quien lo paga y suficiente para quien lo recibe, ¿no? Y eso tiene que ver con involucrar a las personas, a las víctimas, pues, ¿no? Tendríamos que poner a las víctimas al centro. Y México está lejísimos de tener a las víctimas al centro. Cualquier cosa que tenga que ver con construcción de paz, y eso no lo mencioné, necesitamos poner a las víctimas al centro. Y la tercera, que lo mencionaba la doctora Tania, que tiene que ver con las condiciones de no repetición. Bueno, ya se reconoció este daño, ya se buscó reparar. Ahora, ¿cómo creamos las condiciones para que esto no siga sucediendo, ¿no? Con un sistema de justicia mucho más sólido, unas fiscalías que funcionen, ¿no? Que de verdad puedan esclarecerse la verdad y estas condiciones que ya se mencionaban de la justicia transicional. Entonces yo a esa respuesta la dejaría ahí. Y el tema de Trump, sin duda el tema de los derechos internacionales, el derecho internacional está en crisis sin duda, pero, y también sé que es muy tentador decir, no, pues si Trump no lo hace, ¿por qué México? Así como en el día a día decir, si el gobierno no hace su chamba, ¿por qué yo voy a hacer la mía? Pero como mencionamos en las dos ponencias, les diría yo, tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca y esperar que los demás se hagan responsables de lo que les toca a ellos. Pero no puedo, o sea, lo que no podemos es no hacer nada, ¿no? La ética tiene que ver con la respuesta a ¿de qué me doy permiso? ¿De qué me doy permiso yo? Y cada quien vea que de qué se da permiso, pero yo no me puedo dar permiso de no hacer nada, aunque
mi vecino esté tirando la basura y aunque el gobierno no esté cumpliendo con lo suyo y aunque Trump esté... ¿Yo de qué me estoy dando permiso? Eso está en el ámbito de mi jurisdicción. Y ojalá que, como decía, a mí también me gusta el ejemplo de las piedritas en el agua, ojalá que eso contagie a otros de lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Y empezar a sentar esos precedentes positivos. Entonces, pues sí, ojalá en un mundo ideal no tendríamos un Trump invadiendo cuanto país quiere, ni tendríamos un gobierno desatendiendo la crisis de los desaparecidos. En un mundo ideal, pero el mundo está lejos de ser ideal. Esto es lo que hay. Y con esto, ¿qué es lo que hay? La pregunta, otra vez, es, ¿qué me toca? Y me hago cargo. Y espero que los demás lo hagan y trato de contagiar y de ampliar ese, y de articularme y de ampliar ese círculo, pero no puedo no hacerme cargo de lo que me toca porque hay otros que no se están haciendo cargo de lo que, de lo que les toca. Muchas gracias, doctora. Doctora Tania Galaviz. Sí, pues coincido con la doctora Ana Paula de que es importante, o sea, primero es poner a a las víctimas al centro, ¿no? Y cuando decimos al centro es, hay que pensarlo desde esta perspectiva. El acto que vivieron de violencia fue un acto que les retiró la dignidad como personas. Al ponerlas al centro, lo que estamos haciendo es reconocerles su dignidad como persona. Y entonces, a partir de ahí, de ese reconocimiento que hagamos de las personas como igualmente dignas que cada uno de quienes estamos aquí, en ese momento empezamos a hacer un tipo de construcción muy distinta. Porque dejamos de ver a las personas, por ejemplo, en el ámbito del diseño de las políticas públicas, se les deja de ver como beneficiarios, sino que se les empieza a ver como partícipes del diseño. O sea, una ley que se hizo en México y que tuvo, digamos, esta característica de las personas como partícipes del diseño de la ley es la ley de víctimas. O sea, la ley de víctimas tuvo a las víctimas al centro y tuvo a las víctimas presionando. Y eran víctimas que iban y se sentaban con cada uno de los diputados a explicarles por qué era importante la aprobación de la ley de víctimas como ellas la estaban impulsando. Iban, les contaban, o sea, no nada más eran en estas sesiones amplias, sino era un vis a vis. Es, voy, me siento contigo y te platico. A lo que voy es que hay forma de hacer políticas públicas, hay forma de hacer legislación si se deja de ver a las personas como beneficiarias y se les empieza a ver como personas con dignidad y con capacidad de agencia, ¿no? Entonces, ese es como un primer punto. Coincido también con esta parte de qué hacer frente a un contexto internacional en donde existe no solamente un actor que es Trump, sino que existen otros actores que van desde gobiernos, como también pueden ser, por ejemplo, empresas transnacionales lícitas e ilícitas que van fracturando el sistema internacional. O sea, ¿qué se puede hacer? Si en el caso de nuestro país está reconocido el sistema internacional de los derechos humanos y el sistema internacional de derecho en nuestra propia constitución, ¿qué debemos hacer? Pues respetarlo. O sea, respetarlo, implementarlo, ¿no? Entonces, sí, muy probablemente tenemos un entorno nada favorable para hacerlo, pero eso no implica que no se pueda hacer desde adentro, ¿no? Y hacerlo implica también esto que yo les decía, que era, pues vamos reconociéndonos como personas, no como votos o como personas o como beneficiarios de alguna política. Y en cuanto a este modelo exitoso de construcción de paz desde las redes, pues es, digamos, es lo que, de nuevo, y perdón que utilice el ejemplo de Colombia, pero cuando, después de la negociación de paz que tuvo el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016, uno de los acuerdos era que se tenía que crear una comisión de la verdad y esta comisión de la verdad iba a alimentar, digamos, al sistema de justicia transicional colombiano. Entonces, la Comisión de la Verdad, pues, tuvo sus redes, ¿no? Tenía en su momento, pues, bueno, Twitter, ahora X, Facebook, etcétera. Y entonces lo que iban haciendo esa comisión de la verdad era ir tuiteando paz. O sea, era ir tuiteando, por ejemplo,
aquellos testimonios que las personas les daban, las víctimas les daban y que les autorizaban, por ejemplo, a ser públicos, porque la idea era ir sensibilizando a la población, ¿no? Entonces, fueron durante los años en que estuvo trabajando en la Comisión de la Verdad, fueron años en que estuvieron sensibilizando a la población colombiana respecto a lo que sucedía en el conflicto armado colombiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque su punto de partida era decir que la verdad sana y dignifica a las víctimas, pero que también la verdad es el alma del pueblo, en el sentido de que no es nada más dirigido hacia las víctimas, sino es dirigido hacia la sociedad, en el sentido de si no les reconocemos, cómo reconocemos lo que fuimos capaces de hacer o no hacer. Porque no quiere decir que estemos participando como victimarios, pero sí quiere decir que probablemente fuimos omisos al momento de un proceso o sea, de daño hacia otras personas, ¿no? O sea, que no hicimos, que no protestamos, que no enunciamos. Entonces, digamos que acá la cuestión sería, como bien les decía la doctora Ana Paula, es desde nuestras trincheras, o sea, es desde lo que hacemos y esperando que los demás lo hagan, porque solamente nos podemos hacer responsables de lo que hacemos en el ámbito personal. Ya en el ámbito cuando tenemos responsabilidades como funcionarias, etcétera, pues ahí tenemos mucha mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, pero sí, es importante ir entendiendo hacia dónde estamos llevando el propio país. O sea, si estamos así como tirando el bulto y así de, no, pues eso le toca a los demás, no tener esta capacidad de decir, la respuesta, la solución, no va a ser en 6 años, no va a ser de aquí al 2030, perdón, pero no. O sea, va a ser de aquí, si trabajamos desde ahorita, la estaremos viendo cristalizada en unos primeros 5 años, luego en unos 10 años y luego en unos 15 años. Pero es pensarlo como Estado, o sea, tener visión de Estado, no tener visión de gobierno. Gracias. Gracias a usted, doctora Tania Glavis. Entonces procedemos a la otra ronda de preguntas y respuestas. 4 me parece que son en Hay, esta ronda, maestro. sí, hay varias preguntas que abordan más o menos la temática. Entonces hicimos una pequeña fusión aquí. Pero bueno, comenzamos con la pregunta de Sandra Palomar. ¿Qué podemos hacer? Esta la dirige la doctora Galaviz. ¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios para que la paz, la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación no solo sean conceptos, sino realidades vividas? Toca el corazón de la cultura de paz impulsada por iniciativas como el proyecto de Anuyes. Y luego hay una pregunta que se ha fusionado por varias inquietudes que están relacionadas y dice, frente a las amenazas híbridas de la soberanía nacional como el neocolonialismo violento impulsado por élites transnacionales en colusión con gobiernos extranjeros, y la potencial injerencia de potencias en la gestión de la seguridad pública, ¿qué modelo de gobernanza y construcción de paz duradera en México podría contrarrestar eficazmente estos factores exógenos sin depender exclusivamente de la intervención de organismos internacionales para limitarlos? Y esta pregunta es de Rubí Argueta. Conforme a su experiencia, ¿cuántos años le llevaría a México lograr ser un país con con una destacada cultura de paz? Sí, adelante, doctora Tania, doctora Ana Paula. Bueno, perdón, voy a tomar la palabra. Sandra, gracias por la pregunta. Sí, en efecto, ANUYES está ahorita impulsando para que todas las universidades que pertenecen a ANUYES una propuesta de cultura de paz. Entonces, un poco, por ejemplo, en mi universidad hubo una mesa de reflexión respecto a cuál era el papel de la universidad en la construcción de paz y en la cultura de paz. Y un poco lo que yo señalaba era que, por ejemplo, desde el ámbito universitario, lo que nos tocaba era impulsar observatorios, que algunas universidades privadas, por ejemplo, los tienen, o sea, tienen observatorios de derechos humanos, tienen observatorios, por ejemplo, de paz, o sea, en específico de aquellas acciones que desde la sociedad civil se hacen para la construcción de paz, etcétera. Entonces, una de esas es hacer esos observatorios, pero digamos que a lo que se enfrentan, por ejemplo, las universidades cuando empiezan a hacer esos observatorios es, por ejemplo, a los distintos grupos de poder a los que se tocan cuando se hacen esos observatorios.
Es decir, si las universidades no tienen, por ejemplo, una solvencia económica, como sí la tienen, por ejemplo, algunas universidades privadas, sobre todo las que no solamente tienen observaciones, observatorios, sino que tienen laboratorios, y estos laboratorios implican una intervención en campo, pongámoslo así. Si no tienen cualquier interés político puede decirle, pues te corto presupuesto y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, digamos, sí tiene muchos ámbitos. Una propuesta, por ejemplo, que yo lanzaba en mi universidad es cuando vamos a tener una materia transversal a todas las licenciaturas que tenga que ver acerca del análisis y la gestión de conflictos. O sea, esto que veía, por ejemplo, que les mostraba yo en mi exposición, era de, esto le sirve a todos, no importa que sean ingenieros, no importa que sean politólogos, no importa que estén estudiando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Biología, etcétera. Esto les sirve a todos para hacer un análisis de conflicto, para no quedarse únicamente centrados en el ámbito, digamos, inmediato de su accionar, ¿no? O de su ámbito de investigación. Entonces, digamos, la NUYES lanza la propuesta de vamos a hacer un impulso a la cultura de paz. Cada universidad le toca hacer un análisis de hasta dónde puede llegar con esa propuesta, ¿no? Hasta dónde sus presupuestos, hasta dónde sus propias dinámicas internas le permiten dar respuesta a esta propuesta de la NUYES de la cultura de paz, ¿no? Entonces, eso por un lado. Frente a la complejidad que hay internacional, el modelo de gobernanza que se puede dar como respuesta, pongámoslo en ese sentido, es que tanto estamos construyendo desde adentro antes de siquiera pensar hacia afuera. O sea, esto que decía la doctora Ana Paula, ¿qué tanto estamos construyendo en aprender a confiar no solamente entre nosotros a nivel interpersonal, sino también como grupos? ¿Y qué tanto podemos o no confiar en el gobierno? Y nos regresamos al tema de la corrupción y nos regresamos al tema de la transparencia. Es decir, ¿yo cómo voy a confiar en un gobierno que no me deja ver lo que hace? ¿No? O sea, ¿yo cómo voy a confiar en un gobierno al que le tengo que pagar por hacer lo que en realidad ya le pago a través de mis impuestos para que haga? Entonces, de nuevo, un modelo de gobernanza implica una reconfiguración interna antes de pensar en cómo vamos a atender lo externo, porque lo externo siempre está. Y de nuevo me regreso al tema de Colombia. Aunque ellos en el 91 se plantearon, tenemos que rediseñar instituciones porque si no, no estamos atendiendo el derecho humano a la paz. De todos modos, día con día, año con año, no importa si el gobierno es un gobierno del polo democrático, si es un gobierno de izquierda, derecha, el que sea, todos los días se enfrentan a las mismas presiones que nos enfrentamos nosotros como país. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, en este caso Colombia con sus otros vecinos, Venezuela, Ecuador, etcétera, Perú, Panamá, y al final es lo que tiene, por ejemplo, el análisis de complejidad y el análisis sistémico es que mientras estás operando una cosa, también tienes que estar pensando en la otra, pero no por la otra detienes una operación. O sea, digamos, ahí la autopoiesis del sistema es esta capacidad que pueda tener el sistema de atender sus flujos internos mientras está también atendiendo los flujos externos. Y eso es algo que lleva un diseño de país bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Gracias. Gracias a usted, doctora Tania Glavis, doctora Ana Paula. Gracias. Yo para complementar, porque estamos muy en la misma línea del tema de la injerencia y esta dicotomía entre la injerencia extranjera y la soberanía nacional, también pondría el acento en lo que sucede al interior del país. Em, la pregunta es cómo nos fortalecemos al interior del país, cómo logramos tener instituciones más sólidas, que mencionábamos, una ciudadanía más activa, más participativa, más involucrada, un sistema de justicia que funcione, cómo garantizamos la seguridad del país. Em, y sí, es un trabajo como al interior y quizás pensar como en alianzas regionales, como esa mirada hacia el exterior, ¿no? En los casos de la injerencia reciente de Estados Unidos, por ejemplo, a Venezuela o a Irán, se topan
con una sociedad, se topan y se alimentan con una sociedad hastiada de sus propios gobiernos, porque son gobiernos que no pueden garantizar las condiciones o no han querido garantizar las condiciones mínimas de vida digna en esos países. Entonces, se topan con una gran apertura por parte de la sociedad para esas intervenciones, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Irán. Entonces, preguntarnos cuáles son las condiciones en México que tendríamos que estar combatiendo como sociedad o construyendo como sociedad y como gobierno para que, em, para que una injerencia internacional no sea bienvenida por ningún sector de la sociedad. Y, y el tiempo que le tomará a México encaminarse como hacia la construcción de paz, es muy difícil el tema del tiempo, pero lo mencionaba la doctora Tania citando a Lederach, ¿no? De cómo son procesos que tienen que apuntar, por un lado, hacia el pasado, con esta conciencia, esa memoria histórica, y imaginar un futuro posible, pues puede tomar una generación. Y eso si hacemos todo lo que tenemos que hacer bien hacia atrás y en el presente, por lo menos una generación, el construir esas condiciones. Entonces, a veces queremos que las cosas sean inmediatas y que los cambios sucedan de la noche a la mañana, pero yo creo que esa mirada de largo alcance es algo en lo que tenemos que empezar a practicar como ciudadanas y como ciudadanos, ¿no? Y hacer ese voto de confianza de que aunque nosotros quizás no lo vamos a ver, estamos contribuyendo y haciendo lo que nos corresponde para que quienes vienen detrás puedan verlo. Muchas gracias, doctora Ana Paula Hernández Romano, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz. Muchas gracias, doctora Tania Galaviz Armenta, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Si hay más preguntas, pedirles su comprensión, su paciencia para que por favor puedan mandárnoslas al correo electrónico espaciocultural@diputados.gov.mx y nosotros con todo gusto a su vez les pasaremos atendiendo la generosidad académica de la doctora Tania Galaviz, la doctora Ana Paula, que nos puedan prestar sus correos electrónicos. Les vamos a enviar entonces estas preguntas para que por favor se les pueda dar contestación. Estamos llegando entonces a la parte final del programa del día de hoy, esta tercera sesión, análisis estructural de violencias y construcción de paz. Y comentarles, bueno, esto no termina aquí. Nosotros mismos en el espacio cultural en un momento más estaremos recibiendo a un grupo de Amnistía Internacional y al director Ludovic Bonlo para exhibir una película tipo documental relacionada justamente con violaciones graves a los derechos humanos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, temas desaparecidos, y con la intención de que nos sumemos al activismo. No solo lo hacemos desde la academia, también tratamos de dar ese salto de promover este tipo de iniciativas para que la ciudadanía en general se involucre, incluso como activistas. Agradecer la espléndida conferencia magistral de doctora Ana Paula Hernández y de la doctora Tania Galaviz Armenta, muy complacidos por su participación, por su amabilidad. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen en este tipo de iniciativas, en nuestro programa académico, que es muy robusto, además de las obras de teatro, eh, conciertos, exposiciones artísticas, escultóricas y demás. Tenemos mucho empeño en llevar a cabo un programa académico serio con la ayuda del secretario técnico, el maestro Omar Cortés, y todo el equipo del Espacio Cultural San Lázaro. Si no hay alguna otra palabra de despedida por parte de usted, doctora Ana Paula o doctora Tania Galaviz. No, nada más agradecerles el tiempo, el espacio y sobre todo la decisión de pensar sobre esta complejidad y actuar a partir de ella. Sí, yo también me sumo y les agradezco muchísimo el espacio y, digamos, y su muy entusiasta participación. Se los agradezco mucho. Y el reconocimiento por la participación o por su presentación a través de esta conferencia magistrales, doctoras, se les haremos llegar a su correo electrónico un reconocimiento con mucho cariño, con mucho afecto de parte de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, por parte también de la Secretaría General, presidida por el maestro Mauricio Fara Guevara,
por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, presidida por la maestra Lisa Klimushinsky, y también un abrazo fraterno y toda la gratitud de parte del equipo del Espacio Cultural San Lázaro, que además estas instituciones son las que suscriben el reconocimiento. Muchísimas gracias por su participación en esta tercera sesión del seminario La complejidad de la administración pública, y a todos los que nos han seguido, a todos los que participan. Por favor, nos recuerden, es muy importante que le den seguimiento estricto a las sesiones, porque al final se les va a pedir un ensayo pequeño en el que den cuenta de todo lo que hemos estado recibiendo, que es muchísima información, pero les rogamos pues que hagan un trabajo sucinto de resumir, ¿no?, algunas de las ideas. Sin otra cuestión más que plantear, agradecerles a todos y desearles una excelente tarde. Nos vemos el próximo martes 24 de marzo, también a esta misma hora, a las 11 horas, para la cuarta sesión, que sería sustentabilidad ambiental. Tenemos para ese caso tres maravillosos ponentes, entonces, por favor, preparen sus agendas y nos vemos puntualmente. Enhorabuena, muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.